La guerra civil en Siria, que comenzó en 2011, ha dejado una estela de destrucción y sufrimiento inimaginable. Ciudades enteras han sido devastadas, millones de personas han sido desplazadas y cientos de miles han perdido la vida. En medio de este caos, el presidente sirio Bashar al-Assad ha logrado mantenerse en el poder, a pesar de los numerosos intentos de derrocar su régimen. Uno de los episodios más intrigantes y controvertidos de este conflicto es cómo al-Assad logró escapar a Rusia en un momento crítico de la guerra. Este texto explora los eventos que llevaron a esta fuga, las implicaciones geopolíticas y el papel de Rusia en el conflicto sirio. Contexto de la guerra civil siria. La guerra civil en Siria comenzó en marzo de 2011 como parte de la Primavera Árabe, una serie de levantamientos populares en el mundo árabe. Las protestas en Siria, inicialmente pacíficas, exigían reformas democráticas y la liberación de presos políticos. Sin embargo, la respuesta del gobierno de al-Assad fue brutal, utilizando la fuerza militar para reprimir las manifestaciones. Esto llevó a una escalada del conflicto, con la formación de grupos rebeldes armados y la intervención de actores internacionales. El conflicto se complicó aún más con la aparición de grupos extremistas como el Estado Islámico, ISIS, y la intervención de potencias extranjeras, incluyendo Estados Unidos, Rusia, Irán y Turquía. La guerra se convirtió en un conflicto multifacético, con múltiples frentes y una compleja red de alianzas y enemistades. La situación crítica de al-Assad. A lo largo de la guerra, el régimen de al-Assad enfrentó numerosos desafíos. En varios momentos, parecía que su caída era inminente. Uno de estos momentos críticos ocurrió en 2015, cuando las fuerzas rebeldes y los grupos extremistas lograron avances significativos, capturando territorios clave y acercándose a Damasco, la capital siria. La presión sobre el régimen de al-Assad aumentó, y surgieron rumores de que el presidente sirio estaba considerando huir del país. La situación se volvió aún más tensa cuando se informó que al-Assad había escapado a Rusia, un aliado clave de su régimen. Este movimiento fue visto como un intento desesperado de asegurar su supervivencia y buscar el apoyo de Moscú. El papel de Rusia en el conflicto sirio. Rusia ha sido uno de los principales aliados de al-Assad desde el inicio del conflicto. La relación entre Siria y Rusia se remonta a la era soviética, cuando la Unión Soviética apoyaba al régimen de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad. Esta alianza se ha mantenido a lo largo de los años y Rusia ha proporcionado apoyo militar, económico y diplomático al régimen sirio. En 2015, cuando la situación en Siria se volvió crítica para al-Assad, Rusia intervino directamente en el conflicto. En septiembre de ese año, Rusia lanzó una campaña de bombardeos aéreos en Siria, dirigida principalmente contra los grupos rebeldes y extremistas que amenazaban al régimen de al-Assad. Esta intervención cambió el curso de la guerra, permitiendo a las fuerzas gubernamentales recuperar territorios y estabilizar su posición. La fuga de al-Assad a Rusia. La fuga de al-Assad a Rusia en 2015 fue un evento rodeado de misterio y controversia. Según informes, al-Assad y su familia fueron trasladados a Rusia en un avión militar ruso, en un movimiento cuidadosamente coordinado para evitar la detección. Este traslado fue visto como una medida de precaución, asegurando la seguridad del presidente sirio en un momento de gran incertidumbre. La decisión de al-Assad de buscar refugio en Rusia no fue sorprendente, dado el apoyo inquebrantable de Moscú a su régimen. Rusia no solo proporcionó apoyo militar, sino que también ofreció un refugio seguro para al-Assad y su familia. Este movimiento subrayó la importancia de la alianza entre Siria y Rusia y la disposición de Moscú para proteger a su aliado en momentos de crisis. Implicaciones geopolíticas. La fuga de al-Assad a Rusia tuvo importantes implicaciones geopolíticas. En primer lugar, destacó el papel crucial de Rusia en el conflicto sirio y su influencia en la región. La intervención rusa no solo salvó al régimen de al-Assad, sino que también consolidó la posición de Moscú como un actor clave en el Medio Oriente. En segundo lugar, la fuga de al-Assad subrayó la fragilidad de su régimen y la dependencia de apoyo externo para su supervivencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno sirio para proyectar una imagen de fuerza y estabilidad, la realidad era que el régimen estaba al borde del colapso y necesitaba el apoyo de aliados como Rusia para mantenerse en el poder. En tercer lugar, la fuga de al-Assad a Rusia tuvo un impacto en las dinámicas internas del conflicto sirio.
La intervención rusa permitió al régimen recuperar territorios y estabilizar su posición, pero también complicó los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución política al conflicto. La presencia de Rusia en Siria se convirtió en un obstáculo para las negociaciones de paz y aumentó las tensiones con otros actores internacionales, como Estados Unidos y la Unión Europea. La respuesta internacional. La fuga de al-Assad a Rusia y la intervención militar rusa en Siria provocaron una fuerte reacción de la comunidad internacional. Estados Unidos y sus aliados condenaron la intervención rusa, acusando a Moscú de prolongar el conflicto y de cometer violaciones de derechos humanos en sus bombardeos aéreos. La intervención rusa también llevó a un aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente, en un momento en que las relaciones ya estaban tensas debido a la crisis en Ucrania. Por otro lado, la intervención rusa fue vista por algunos como un movimiento necesario para estabilizar la situación en Siria y combatir a los grupos extremistas. Rusia argumentó que su intervención estaba dirigida a combatir el terrorismo y proteger la soberanía de Siria. Este argumento resonó en algunos sectores de la comunidad internacional, que veían la intervención rusa como una respuesta a la ineficacia de la coalición liderada por Estados Unidos para derrotar a ISIS y otros grupos extremistas. El regreso de al-Assad a Siria. Después de un periodo en Rusia, al-Assad regresó a Siria, fortalecido por el apoyo militar y diplomático de Moscú. La intervención rusa permitió al régimen sirio recuperar territorios clave y estabilizar su posición. A lo largo de los años siguientes, las fuerzas gubernamentales, con el apoyo de Rusia e Irán, lograron importantes victorias contra los grupos rebeldes y extremistas. El regreso de al-Assad a Siria fue visto como una victoria simbólica para el régimen y sus aliados. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. A pesar de los avances militares, el conflicto continuó, con enfrentamientos esporádicos y una crisis humanitaria en curso. La reconstrucción de Siria y la búsqueda de una solución política al conflicto siguen siendo desafíos enormes. La fuga de al-Assad a Rusia en 2015 fue un evento crucial en la guerra civil siria, subrayando la fragilidad del régimen y la importancia del apoyo externo para su supervivencia. La intervención rusa cambió el curso de la guerra, permitiendo al régimen de al-Assad recuperar territorios y estabilizar su posición. Sin embargo, la guerra en Siria continúa, con millones de personas afectadas por la violencia y la destrucción. El papel de Rusia en el conflicto sirio ha tenido importantes implicaciones geopolíticas, consolidando la posición de Moscú como un actor clave en el Medio Oriente y aumentando las tensiones con Occidente. La fuga de al-Assad a Rusia y su posterior regreso a Siria subrayan la complejidad del conflicto y la dificultad de encontrar una solución política duradera. A medida que la guerra en Siria continúa, la comunidad internacional enfrenta el desafío de apoyar la reconstrucción del país y buscar una solución política que ponga fin a años de violencia y sufrimiento. La historia de la fuga de al-Assad a Rusia es un recordatorio de las complejidades y las dinámicas cambiantes de la guerra en Siria y de la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional para resolver conflictos prolongados. Si te gustó el video, no olvides darle like al video y compartirlo. Dime en los comentarios qué opinas sobre cómo logró al-Assad escapar a Rusia.